Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Una vez más por aquí, por estos medios. Quiero ante todo darle la gracia a nuestro Padre por este precioso tiempo que nos regala y pues darle la honra y la gloria a Él. Bendiciones, mis hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos todo en las manos de nuestro Padre Celestial, que Él sea tomando el control de todo nuestro ser. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia, dándote a ti la maravillosa gracia por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestras vidas. Nuestras vidas te pertenecen, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, cada día a conocerte y a hacer tu perfecta voluntad. Muchas gracias, mi buen Señor. Amén. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 14, 22 en adelante hasta el 31. Y dice la palabra del Señor así: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte,
Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, ayúdame. Al momento Jesús extendió las manos, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias, mi Señor. Tú eres precioso, Señor. Y te pido que a través de tu santa palabra nos hables en esta noche, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro sentido para poder entender lo que tú nos quieres decir y que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida y poderla transmitir a las demás personas. Gracias, mi buen Señor. Amén, amén. Bueno, este tema vamos a mirar un poco de la fe. Vamos a hablar de la fe hoy. Y aquí miramos al maestro que le dije a sus discípulos que subieran a la barca y que se fueran. Pero después dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca se había ido y después hubo un gran viento y tuvieron miedo. Y es aquí donde el maestro viene caminando y aquí donde se encuentra con ese pueblo que está con miedo. Y el Señor hace algo tan hermoso y les quiero decir, Jesucristo dijo que la fe mueve montaña. Eso es lo que Él le dice. Si queremos recibir todas las promesas y bendiciones de Dios, debemos entender profundamente lo que significa la fe. Dice, la fe mueve montaña. Estos discípulos, con todo lo que habían vivido, que el Señor, todo lo que le había mostrado, los milagros que Dios había hecho, en este momento tienen miedo. Antiguamente, cuando se subió el maestro a la barca y se acostó en la barca, cuando la barca empezó a hubo viento, tuvieron temores, fueron a llamar al maestro, pero ahorita el maestro no está. Ellos están solos y tienen miedo. Y en un momento ven como un fantasma que viene, que viene, y ahí cuando él dice, tranquilo, yo soy, no temas. Qué confianza, qué hermoso es cuando a veces estamos preocupados con problemas. Nuestro maestro nos dice, no temas, tranquilo, yo soy. Y eso es lo que vamos a hablar un poco de la fe. Porque aquí si ustedes volvamos a mirar esto, Jesucristo dijo que la fe mueve montaña. La fe mueve montaña. Ellos no creían al Señor, no tenían esa fe, ¿verdad? No confiaban en el Señor. Miremos un momentico lo que les dice el maestro en Mateo 17, 20. 17, 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, o sea que ellos tenían poca fe en el Señor. Pues por poca fe, porque de cierto os digo,
que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Mis hermanos, les quiero comentar, aquí no vale la cantidad de fe, sino la calidad de fe. Ellos tenían poca fe, ¿verdad? Dice como un grano de mostaza. No vale la cantidad, sino la calidad. Y por eso hoy si queremos recibir todas las promesas y bendiciones de Dios, debemos entender profundamente lo que significa la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza que recibimos algo que aún no tenemos. La fe es la certeza que recibimos algo que aún no tenemos. No tenemos. Dice que Romanos 4, miremos Romanos capítulo 4. 4:18. ¿Qué nos dice Romanos 4:18? Dice que él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Mira que Abraham creyó esperanza contra esperanza, dice el 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años a la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham creyó, ¿verdad? Entonces, la fe es la certeza que recibimos algo que aún no hemos tenido. Entonces Abraham le creyó al Señor, aunque no lo tenía, Abraham creyó. Por eso hoy vamos a ver qué debemos entender de la fe. Vamos a ver lo que debemos entender de la fe. Entonces pasemos aquí a Mateo capítulo 14, de nuevo, versículo 28. Dice, el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Entonces, ¿qué debemos entender de la fe? La fe se manifiesta. Cuando Pedro vio a su maestro, manifestó su fe. Aquí vemos a un Pedro que se adelanta y dice, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miramos aquí la osadía de Pedro. Y esa osadía de Pedro era su gran don que él tenía. Aunque todos creían en el Señor, aunque todos amaban al Señor, Pedro demostró su fe, ¿verdad? Por eso le digo, la fe se manifiesta. Entonces Pedro manifestó su fe cuando vio al Señor. Dice, quienes desean beneficiarse de Cristo como su Salvador han de llegarse así a Él con fe. Han de llegarse así con Él con fe. ¿Qué dificultad o peligro puede resistir una fe y amor así? No puede. Y nosotros miramos en primera de Samuel, versículo 18, capítulo 18 de primera de Samuel, versículo 1 hasta el 3, cuando Jonatán y David hacen el pacto. Jonatán sabía que David iba a ser rey. Pero esa amistad, ese amor que tenía, Jonatán no entregó a David. Entonces, por ello, ¿qué dificultad o peligro puede resistir a una fe y a un amor así? Ninguna, mis hermanos. Jonatán podía haber matado a David porque David lo iba a usurpar su trono, ¿verdad? Que decía el papá. Pero esa es la amistad. Había hecho pacto con David. Una amistad así, mi hermano, no se destruye, ¿verdad? La otra, la fe ve las realidades celestiales y hace que los creyentes vivan de una manera que testifique su realidad. Entonces, ¿qué es la fe? La fe ve las realidades celestiales y hace que los creyentes vivan de una manera que testifica su realidad. Miremos Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. ¿Cómo vivieron esta gente en los momentos críticos? Eso hace la fe. 11, versículo
36 en adelante dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, 37, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y ovejas de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Mira cómo estas personas, todo lo que ellos vivieron por la fe. Estas personas perseveraron frente a las derrotas temporales que sufrieron, ¿verdad? Entonces, la fe ve las realidades celestiales y hace que los creyentes vivan de una manera que testifiquen su realidad, ¿verdad? Estas personas no les importó, tenían fe, creyeron al Señor y dieron su vida por el Señor. La otra, miremos aquí, la fe ve lo invisible visible. Y lo miramos también aquí en el 11:27 que dice así. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible Moisés. Como se sostuvo viendo a lo visible invisible. Mira todo lo que hace la fe. Esto es lo que hace la fe. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Estás manifestando la verdadera fe? ¿Estás manifestando la verdadera fe? La fe verdadera se escucha y obedece. Esa es la fe verdadera. Porque a veces escuchamos pero no obedecemos. Y les voy a dar un ejemplo de alguien que escuchó y no obedeció. Eso está en 1 Samuel capítulo 15, 22. Dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miramos que Saúl desobedeció a la orden. Tenía que matar a todos y no mató a todos. Por eso, aquí se habla, mis hermanos, no solo de escuchar, sino obedecer. De escuchar y de obedecer. Porque si no obedecemos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? En segundo lugar, miremos qué debemos entender de la fe. Hablamos que la fe se manifiesta, ¿verdad? Pedro manifestó esa fe. La otra, la fe se debe basar en la palabra de Jesucristo. Vamos a ver qué dijo Jesucristo. Volvamos de nuevo a Mateo 14. Estamos en Mateo 14, versículo 29. Y él dijo, ven, mira lo que es. Por eso dice, la fe se debe basar en la palabra de Jesús. Pero no caminó hasta que el maestro no le dijo, ven. Y ahí fue donde Pedro empezó a caminar. Por eso, mi hermano, la fe se basa en la palabra de Jesucristo. Miremos Mateo capítulo 8. Miremos 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Este centurión creyó a la palabra del Señor. ¿Ya? A la palabra del Señor. Debemos de creer a su palabra. Miremos Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 27. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres oveja del Señor, vas a escuchar su voz. Por eso, la fe se debe basar en la palabra de Jesucristo.
A veces nuestra fe se basa en otras cosas y nuestra fe debe basarse en lo que diga nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? La fe no debe basarse en la tradición. Aquí a veces estamos copiando lo que mi abuelo dijo, lo que mi abuelo me enseñó, lo que mi papá me enseñó. La fe no se basa en tradiciones. Y les voy a mostrar en Mateo capítulo 15. Mateo 15, lo que está pasando ahora, que mucha gente, no, yo creo porque mi abuelo me hacía esto, me llevaba por aquí, me enseñaba por acá. No, se basa en lo que diga la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, versículo 1, leámoslo hasta el 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando se comen pan. Respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensible. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. El versículo 7 dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Verdad? Doctrinas como mandamiento de hombre. Por eso la fe es lo que decimos. La fe no se basa en la tradición. Ellos están enseñando una tradición de hombre. La fe no se basa en esa tradición de hombre. Y les quiero mostrar de estos hermanos que cuando les decían algo, ellos investigaban. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? No investigamos y estamos siendo engañados hasta por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestra familia. Miren lo que hacían estos de Berea. Los de Berea, ¿qué hacían? Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así, si lo que ellos decían era verdad. Pero no nos basamos, sino que nos basamos ahora de puras tradiciones de nuestros antepasados. Y eso es lo que nos está fallando a nosotros. Debemos basarnos en lo que diga la palabra del Señor. Ahí es que la fe no se basa, la fe no debe basarse en las palabras de hombre. Lo que un hombre diga. Debemos meditar en su palabra, debemos mirar la Biblia, qué nos dice, por qué este hombre dice, qué es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice así. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, mira lo que dice, la fe no debe basarse en palabras de hombre. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Mucha gente confía en el hombre y no confía en la palabra de Dios. Nuestra fe debe basarse en lo que diga la palabra de Dios. Es allí es que nuestra fe debe basarse. Si la Biblia lo dice, tú y yo debemos creerlo. Así. Si la Biblia lo dice, tú y yo debemos creerlo. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira,
hasta que Cristo venga, ese día que venga el Maestro, el futuro Cristo que va a venir por nosotros. Es la palabra más segura, la que tenemos que leer, pasar tiempo con Dios, creer lo que nos diga la palabra, no solo creer en nuestras tradiciones, no solo creer en el hombre, porque el corazón del hombre es engañoso. Y todo hombre que confía en el hombre se va a desviar, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos de confiar solo en la palabra de Dios. ¿En quién tú estás confiando? ¿En la palabra de Dios o en lo que te diga tu pastor o en lo que te diga tu líder? No, debemos confiar en lo que diga la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos entender de la fe? La tercera, la fe se pone en peligro por la circunstancia. Volvamos de nuevo a Mateo. Mateo 14. Volvamos a Mateo 14. Dice que la fe se pone en peligro por la circunstancia. A veces cuando estamos pasando por cualquier situación, cualquier problema, ahí nuestra fe puede menguar o puede crecer. Entonces, el tercer punto es que la fe se pone en peligro por las circunstancias y lo miramos aquí en el versículo 30, Mateo 14:30. Dice, aquí estoy, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Cuando se vio en peligro, cuando quitó la mirada del Señor, empezó a hundirse. La fe se pone en peligro por la circunstancia. Ahora, ¿qué está pasando nosotros ahora con el coronavirus? Muchos han crecido en fe, pero muchos han menguado por la situación. Pero es que ahí es donde nosotros debemos creerle a la palabra, acercarnos a Dios y poner nuestra confianza en Él, no en la circunstancia. Él te ha llamado, Él te va a guardar, Él está contigo y dice, voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Eso es la palabra, debemos de creer a la palabra del Señor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en lo que Él nos dice, creer a lo que dice su palabra. Entonces, la adversidad desafía nuestra fe. Yo no sé cómo tú estás viviendo ahora. Aquí, si nosotros miramos en Primera de Samuel, capítulo 28, miramos a Saúl que estaba en problema. Saúl voy a leérselo desde aquí, desde el capítulo 28, versículo 5 en adelante, hasta el 9. Dice, Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Dice el versículo 8, y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Y era el mismo Saúl, no que estaba disfrazado. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? David había sacado a todos los adivinos, pero ahora que está en problemas,
busca a uno que le adivine qué es lo que él quería para que llamara a Samuel. Samuel estaba ya había muerto, pero está asustado. Mira, a veces cuando hay circunstancias en nuestras vidas, de vez de coger donde el Señor, cogemos para el hombre, buscamos adivinos, nos apartamos de él, y es ahí donde vienen circunstancias difíciles a nuestra vida. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Mi pregunta, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Aquí este hombre desesperado busca una divina donde era prohibido. A veces, mucha gente corre a buscar la buena suerte con otra persona para que le ayude con unos baños para la buena suerte. Pero si ella supiera, ella y su familia estarían ricas. Pero mira cómo el diablo nos engaña, ¿verdad? No, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Dice, en medio de la adversidad debemos mantener nuestra mirada en Jesús. En medio de la adversidad debemos mantener nuestra mirada en Jesús. Fe ciega en Él. Si Él te llamó, Él te va a guardar, Él te va a cuidar. Miremos Mateo capítulo 8. Miremos Mateo capítulo 8. Este hombre que no era del pueblo de Dios, pero le creyó a Dios. 8. Leamos el versículo 13. Vamos a leer del 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esto es lo que le dijo. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Miremos el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Wow, este hombre había confiado en el Señor, había creído, había puesto su confianza. Él sabía que el Señor lo iba a sanar a su criado. Así debe de estar nuestra fe. ¿Dónde está puesta tu fe? En la circunstancia, en lo que estás mirando, tu fe, nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. No que por aquí vamos a pasar ciertas cosas, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Si dudamos, nos hundimos. ¿Qué pasó con Pedro cuando Pedro dudó? Se hundió. Entonces, si dudamos, nos hundimos. Nos podemos apartar, ¿verdad? Si creemos, triunfamos. ¿Se acuerdan ustedes de Judas? Judas se ahorcó. Él decía, bueno, este es el enviado, este es el Mesías. ¿Por qué va a morir en una cruz? ¿Cómo así? Este no es de la familia real, de David. ¿Por qué así? Y estaba con duda hasta que lo entregó. Y después Judas se ahorcó. Lo mismo Pedro, lo negó al maestro. 3 veces lo negó, pero dice que Pedro lloró amargamente, pero se arrepintió. Mi pregunta, ¿tú estás dudando de lo que Jesús puede hacer contigo? Esa es mi pregunta. ¿Tú estás dudando de lo que Jesús puede hacer contigo en medio de las circunstancias que estás viviendo? Jesús es el Rey. Jesús es el Creador. Jesús es el poderoso. Y si tú estás viviendo lo que estás viviendo, es porque así Él lo ha determinado, porque necesita a veces ser un proceso con nosotros. Él necesita probarnos a nosotros, así como probó a estos hombres en una barca. Los dejó que se fueran solos y después apareció y dice, yo soy. Entonces, tu confianza, mi confianza, no debe estar puesta en los familiares, en el papá, en el trabajo, en lo que yo tengo, sino en Jesús. Sino en Jesús. Vuelvo y te repito,
¿Dónde está tu confianza? Jesús te está llamando que pongas su confianza en Él. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, este es el tiempo para que tú lo conozcas, para que tú pongas su confianza en Él, no en lo que estamos viviendo. La fe que obra milagro es la que se basa en la Escritura. Ojo, la fe que obra milagro es la que se basa en las Escrituras. Y que pese cualquier circunstancia que tú estás, no te va a mover. Porque mucha gente dice que tiene fe, pero cuando vienen los maremotos, cuando vienen los problemas, su fe se va al piso. Pero hoy Jesús te dice que Él está para ayudarte. Así como le cogió la mano a Pedro y lo sacó, así hará contigo. Bendiciones. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque de verdad hemos tenido poca fe, pero queremos que nuestra fe crezca más y más. Y solamente tú nos puedes ayudar, Señor. Y aquí estamos, Señor, creyendo que tú estás aquí, creyendo que en las dificultades tú nos guardas, tú nos proteges y tú nos sostienes. Padre, muchísimas gracias por lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer. Te alabamos y te exaltamos y te bendecimos. Pueblo, bendiciones, que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo si así el Señor lo permite.